noches. Un gusto compartir con ustedes en este espacio de Café Filó, correspondiente al mes de mayo. Mi nombre es Yair España, para quienes no me conocen, miembro del Café Filó desde el año 2013, miembro del Club Filó, del grupo de investigaciones Nueva Poliestesis, y esta noche voy a estar acompañándolo eh, eh, para presentar y justamente hacer acompañamiento al investigador Alejandro Blanco Zúñiga, quien es el invitado especial que tenemos para esta noche. Eh, Alejandro es historiador, magíster en educación y doctor en ciencia política. En este momento es profesor, está vinculado como profesor de la Universidad del Atlántico y de la Universidad del Norte. Es uno de los excomisionados para el esclarecimiento de la verdad, es decir, una persona con bastante trayectoria en el tema que nos compete esta noche, y es una persona con mucha experiencia en todo el tema de conflicto armado. A las personas que ya están acompañándonos con nosotros, conectados en este en vivo de Facebook, les vamos a pedir el favor que compartan este en vivo para que del mismo modo como ustedes nos estén acompañando, este espacio pueda llegar a otras personas interesadas en esta temática tan importante que vamos a estar trabajando esta noche. ¿Y de qué se trata? Nada más y nada menos que conflictos armados y cultura para la paz en Colombia. Esa es la temática que nos convoca esta noche a todas las personas que estamos siempre fieles haciendo acompañamiento, seguimiento a las transmisiones de Café Filó, que ahora es virtual. Eh, entonces vamos a estar hablando de conflictos armados y cultura para la paz. Para las personas que no conocen la dinámica de Café Filó, de este espacio, en un primer momento le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro, quien va a hacer su intervención de una media hora o 40 minutos aproximadamente, y luego ustedes van a tener la posibilidad de hacer sus comentarios, preguntas, intervenciones al doctor Alejandro, para que él pueda ir respondiendo a sus comentarios o preguntas en el transcurso de la jornada. Entonces, como les decía, vamos a estar hoy hablando de conflictos armados y cultura para la paz, un tema que habríamos pensado que sería pertinente hace 5 años por allá, en el 2016, cuando estaba a punto de firmarse los diálogos de La Habana, pero hoy en día está más que nunca vigente esta temática de cultura para la paz y conflictos armados. Entonces voy a ir dándole la bienvenida a Alejandro, que ya está por acá con nosotros. Y sí me gustaría que Alejandro entonces nos comentara a qué hace él referencia cuando habla de paz, desde qué perspectiva o metodología lo va a hacer, ya que el concepto de paz pues también ha ido evolucionando bastante, desde por ejemplo lo que se comprendía como paz allá en la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta lo que es hoy en día. También me gustaría preguntarle a Alejandro si esa frase de que las sierpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra, pues tendría alguna vigencia en los conflictos armados en Colombia, o si, como dice Diana Uribe, más bien todos los pueblos tienen esa capacidad o posibilidad de construir y llegar a la paz. Preguntarle a Alejandro dónde fija él el inicio o sí, dónde inicia el conflicto armado, si como se inicia hace unos 60 años con la FARC, o hace más, hace 2 siglos, desde cuándo lo fija él. Y por supuesto vamos a tener la conversación bastante aterrizada al contexto actual respecto a la situación que estamos viviendo en Colombia, de persecución a los manifestantes. Incluso en algún momento se dijo que el conflicto que estamos viviendo en este momento a nivel interno en el país no era algo como de protesta por parte de las personas, de manifestaciones ciudadanas, sino que era más bien parte de esos actores del conflicto armado interno que estaban patrocinando de alguna manera. Entonces, Alejandro, te damos la bienvenida. Este espacio es tuyo, y entonces en la próxima hora vamos a estar dialogándoles, repito, de conflictos armados y cultura para la paz en Colombia.
Bienvenido, Alejandro. Bueno, muy buenas noches. Un saludo a quienes se conectan. Gracias por la invitación, gracias por este espacio que creo son absolutamente necesarios de cara a comprendernos mejor como sociedad, comprendernos como nación, como territorio, como país. Bueno, les doy nuevamente mi nombre, Alejandro Blanco. Soy historiador. Con respecto al primer punto, desde lo investigativo, en donde estoy ubicado, hasta hace un mes estuve trabajando con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Allí estuve a cargo de todo lo que tiene que ver con el abordaje metodológico, hacer entrevistas con respecto a la violencia política en Barranquilla, en el Atlántico, de cara a comprender cómo se dieron algunos hechos en el marco de la violencia política a partir de las lógicas del conflicto armado. Eh, Creo que básicamente eso es un trabajo investigativo arduo, del resto pues dando clases, me dedico a la docencia hace muchísimos años en la Universidad del Atlántico, he sido docente también en colegios, bueno, de la básica, colegios, en dos, tres colegios en Barranquilla he dado clases. Y bueno, ahora digamos un poco investigando desde la ciencia política cómo es el entramado del poder en términos de lo local, cómo se construye poder en Barranquilla, cómo se ha hegemonizado desde las familias que viene gobernando hace más de una década. Escribo para La Silla Vacía y desde ahí pues intento divulgar mi opinión frente al acontecer social y político. No sé si de una vez le damos paso a alguna de las preguntas que tú planteabas con respecto a desde dónde entiendo y abordo la paz. Vale, Alejandro, yo te planteé esas preguntas, pero las puedes ir respondiendo a lo largo de tu presentación. No tienes que responderlas de manera esquemática para no romper como con lo que ya tú tienes planteado, pero sí en algún momento nos gustaría que nos respondieras esas preguntas y otras que te voy a ir compartiendo de las personas que nos visitan esta noche, que están acompañándonos en el espacio. Bueno, yo creo que entonces me parece pertinente arrancar por ahí como para ir calentando motores. Yo creo que justamente una de las categorías que más se aborda desde las ciencias sociales, desde las distintas ramas del saber en el ámbito de las ciencias humanas en su conjunto, justamente es la categoría paz. Quisiera empezar por señalar lo siguiente, por su misma constitución, el concepto de paz es un concepto polifónico, pero más allá de entenderlo a partir de una definición, yo creo que la paz es una praxis social. Quisiera plantear que el origen en términos de lo etimológico y en términos de lo social y lo político, el concepto de paz viene desde Roma. Ellos hablaban de la pax romana. Roma entendía, o el imperio romano entendía, y fíjense que esto ya es bien interesante, entendía la pax como un momento de orden social, pero a su vez es interesante comprender cómo el imperio romano entendía ese momento de orden a partir de la fortaleza militar, es decir, del ejército más poderoso del mundo antiguo occidental. Entonces, la Pax Romana era un momento de esplendor sociopolítico, pero sustentado en el ejercicio de la violencia. Es decir, el concepto originario, el concepto más básico de paz, no tiene nada que ver con la ausencia de violencia. De igual manera, distintas vertientes filosóficas han tomado para sí el concepto de paz. El cristianismo tiene una noción de paz, por ejemplo, el pensamiento liberal tiene una noción de paz, las vertientes de las distintas vertientes del socialismo occidental, del socialismo eh, primario, del socialismo utópico, por ejemplo, con Robert Owen, con La Fourier, planteaban que justamente se trataba de un estadio superior, incluso el maestro Kant también habló de la paz perpetua. Es decir, lo que quiero plantear es que el concepto de paz ha sido abordado desde Occidente desde distintos enfoques, desde la cristiandad, desde la filosofía, pero también desde la política. Claro, bueno, Kant, por supuesto que uno puede ubicarlo también eh, no exclusivamente, pero la filosofía política también puede reivindicar a Kant y una de las categorías es justamente la paz. Ahora, un poco para aterrizarlo en nuestro contexto, es decir, el concepto de paz fue usado por las partes en contiendas en el marco del proceso, eh,
como sinónimo de marketing político. Mire, es decir, no voy a hacer una romantización del concepto de paz, porque aquí fue fundamentalmente parte del marketing político sobre la cual se le vendió a la comunidad, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional un proceso que buscaba fundamentalmente terminar la guerra entre dos actores. Colombia ha pasado por distintos procesos de paz, pero que en últimas realmente son pactos entre desiguales. Y estos pactos entre desiguales son fundamentalmente pactos políticos, porque son, es decir, es como es abrir la posibilidad de, estos pactos se han fundamentado en lo siguiente, en abrir la posibilidad de que aquel que está absolutamente fuera del Estado, enfrentando al Estado, entonces el Estado lo llama por medio de un pacto, lo llama a la institucionalidad. Y esos son los acuerdos de paz. En Colombia han existido aproximadamente 12 acuerdos de paz, todos con un nefasto final, casi ninguno se pudo implementar de manera adecuada y sobre todo, después de estos pactos de paz, se generaron procesos de mayor violencia al interior de la sociedad. Por ejemplo, después del pacto de paz entre el 89 y el 91, incluso hasta el 94 se desmovilizaron 5 ejércitos guerrilleros, pero en el marco de esa desmovilización o dejación de armas se dio también el exterminio sistemático de partidos políticos y organizaciones sociales, por ejemplo, a luchar o la más conocida de todas, el caso de la Unión Patriótica. Entonces, yo creo que es interesante entender sobre todo en nuestro contexto sociopolítico que la paz es un pacto o un acuerdo. Ahora, más allá de ello, ahora hablar de cultura de paz tiene otra connotación porque en nuestro caso también la cultura de paz pasa por un proceso de reconciliación, pasa por una etapa de transición de un momento de guerra a un momento de reconciliación, no de paz. Ahora, aquí hay una hipótesis interesante del maestro Sergio de Subiría, y es que los procesos de paz en Colombia han sido un intento de abrir el tránsito del conflicto armado al conflicto político. Y yo creo que justamente esto permite explicar en gran medida lo que sucede hoy. Y es que hoy no hay una apuesta por la lucha armada, pero sí hay una apuesta por el conflicto. Ahora, hay excepciones de paz. Ya con esto, ahora sí cierro para abrir paso a otra pregunta. Hay excepciones de paz. Hay una paz negativa que es un momento digamos, en términos de lo político dictatorial, donde no hay conflicto, donde pareciera más una noción idealista, pero hay otra noción de paz muy política, entendida como un pacto en donde se potencian los conflictos, en donde a partir de los conflictos se consolidan sistemas democráticos. Entonces, yo creo que hay que, digamos, hacer la salvedad entre la paz como un pacto político y la paz en términos de la romantización en una sociedad donde no hay cabida a la diferencia, donde no hay expresiones de violencia de ninguna índole. Entonces, ya ahora sí, para terminar, no puede ser entendida la paz como, digamos, como un ente universalizable, porque cada contexto, cada territorio, cada entramado social construye sus relaciones sociales a partir de planteamientos como, por ejemplo, la resolución pacífica de conflictos, que es un método de construcción de paz. Es decir, la paz no es un ente abstracto en donde pues, yo oro y rezo y luego entonces son perdonados mis pecados. No, hay métodos materiales como la resolución pacífica de conflictos que permite construir cultura de paz. Bien, si tienes otra pregunta o alguna interpelación sería interesante porque si no me voy ahí como de largo. No, no, ya dale, ya puedes seguir y en el momento en que tengamos alguna pregunta, pues ahí te lo iremos comentando. Bueno, vale. Yo creo que también es interesante comprender la paz como un proceso sociopolítico que aborde incluso el aspecto de lo cultural. Cuando se habla de cultura de paz, se habla de la construcción de espacios o de momentos que le permitan al ciudadano encontrarse a partir de esos mecanismos de resolución de conflicto. Y estos mecanismos de resolución de conflicto son o deberían ser entendidos como parte de la metodología social en los focos fundamentales de conflicto. Y yo creo que es interesante hoy hablar justamente de mecanismos de resolución de conflicto en el marco del paro nacional, cuando vemos un gobierno absolutamente abstraído de las lógicas del paro,
en donde, por ejemplo, pareciera que como mecanismo de conflicto, más bien lo que usa es un poquito como de gasolina por ejemplo, inicia con lo que debería ser la terminación. Tiene una lógica inversa en cuanto a la resolución de conflictos. Un ejemplo claro es que llama al comité de paro y le dice al comité de paro, yo negocio contigo, pero levanta el bloqueo. Si el bloqueo es una herramienta justamente que está sirviendo como, digamos, como mediación del conflicto, bueno, es lo que se le llamaría, permítanme, dentro de la ciencia política, los grupos de presión. Los grupos de presión buscan mecanismos que le permitan al interlocutor sentir que está en apuros. Y en este caso, los bloqueos están generando apuros al gobierno. Entonces, el gobierno no tiene sentido que le diga, levanta el bloqueo y luego me siento. Eso es, digamos, un poco equiparable a lo que sucedió aproximadamente hace unos 15 años en el país cuando gobernaba Uribe y Uribe les decía a las FARC, a ver, yo negocio con ustedes, pero dejen las armas. En todos los procesos de paz, la terminación de esa etapa de la guerra justamente se daba cuando las partes se sentían conformes con la negociación, se firmaba el acuerdo, por lo menos en el caso de Colombia ha sido así, y luego entonces la organización armada entregaba los fusiles, porque los fusiles suelen ser el mecanismo que le va a permitir o que le va a garantizar que medianamente en medio del proceso de paz se garantice que en efecto se lleve a cabo la negociación. Entonces yo creo que esto es bien importante, que la construcción de cultura de paz pasa por la edificación de metodologías propias que permitan resolver conflictos determinados en los territorios. Para un ejemplo claro de ello, de resolución pacífica de conflictos, fue justamente lo que sucedió en el Acuerdo de La Habana, ¿no? Y es construir de manera colectiva, de manera consensuada, ojo, incluyendo a los distintos actores que rodean el fenómeno, en este caso el conflicto armado, incluirlos al interior de la negociación, como sucedió en el Pacto de La Habana, lo que se entiende como acuerdo de paz, insisto, que de hecho cuando uno lee el preámbulo es fundamentalmente un acuerdo para la terminación del conflicto. Ahora, quisiera también abrir un poco más el espectro con respecto a la pregunta que estaban planteando. ¿En dónde encuentro yo el origen del conflicto armado? Eso es un debate profundo que existe entre los estudiosos del conflicto armado. Incluso hay una corriente del saber que ha tomado mucha fuerza en Colombia y es la violentología. Justamente entendiendo que en Colombia hay digamos, cuando uno empieza comparativamente a analizar en dónde digamos, hay más violencia política, violencia armada, violencia social, uno encuentra que Colombia es un país con claros rasgos de violencia social marcados, entre otras cosas, por un Estado incapaz de resolver los conflictos al interior de su sociedad. ¿A dónde quiero ir? Hay tres vertientes. Una que encuentra el origen del conflicto armado en el proceso de colonización, digamos, entender que justamente los conflictos de las sociedades se dan porque el colonialismo está vivo, porque se generó, digamos, dinámicas de guerra durante todo el proceso de colonización. Hay otra vertiente que encuentra el origen del conflicto armado en Colombia, ojo, con la siguiente salvedad que el conflicto armado hoy no se reduce a la confrontación armada entre organizaciones insurgentes y el establecimiento, es decir, el Estado, no, a eso no se reduce, es mucho más que eso. Hay otra vertiente que encuentra el origen del conflicto armado en las dinámicas de conflictividad social que surgieron en el siglo XX. Hay otras vertientes, por ejemplo, el maestro Álvaro Tirado Mejía encuentra que el origen del conflicto armado justamente surge en el llamado periodo con mayúscula de la violencia, que es luego de la muerte de Gaitán, en donde se acelera la violencia política. Otros plantean, no es que el origen del conflicto armado es justamente a partir de la constitución de un Estado absolutamente centralista, un Estado conservador, y otros plantean, digamos, la vertiente. Por ejemplo, cuando uno encuentra en términos de lo temporal, pero eso tiene una explicación, en dónde encuentra, es decir, cuál es el espacio en términos de lo cronológico de investigación de la Comisión de la Verdad, uno encuentra que es justamente con el nacimiento de las insurgencias. Es decir, lo ubica en esa etapa, Marquetalia, el Frente Nacional, hasta la terminación del conflicto. Pero cabe mencionar
que la Comisión de la Verdad nace a partir del acuerdo de paz, del pacto político de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Por tanto, lo que le compete a esa comisión para el esclarecimiento de la verdad, porque han surgido otras, han existido otras y existirán probablemente otras comisiones de la verdad, y esta termina en 2016 con la terminación de la guerra entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Ahora, entonces, digamos, ubicarnos en términos del tiempo y el espacio en cuanto al origen del conflicto armado también depende de la manera como tú entiendas el conflicto armado. Recuerda que para un sector del país en Colombia no hay conflicto armado, sino simplemente una amenaza terrorista, que por cierto yo creería que es sociológicamente un error metodológico desechar la idea de conflicto armado, porque si es terrorismo se lo lleva solo al campo de lo punitivo, se lo lleva solo al campo de lo político, sacándole el componente social, y simplemente se trata como un delito común, y por supuesto allí se desfigura todo, digamos, el entramado y la esencia fundamental del conflicto armado en Colombia. La apuesta por entenderlo como terrorismo es una intención política que busca deslegitimar a los actores en contienda. Entonces yo creo que, digamos, eso para entenderlo en el escenario de qué es eso del terrorismo, qué es esto del conflicto armado. Ahora, definir conflicto armado resulta sumamente complejo, porque hay un montón de dinámicas que están al interior, incluso algunos plantean que por territorio, que no hay un conflicto armado, sino que hay conflictos armados. Por ejemplo, dentro de esos algunos, la Cruz Roja Internacional encuentra por lo menos 5 conflictos activos en Colombia, y que justamente en términos de lo sociopolítico, en términos de lo histórico, uno puede ubicar aproximadamente unos 12 conflictos armados en Colombia, porque no es lo mismo la confrontación armada entre las guerrillas liberales y el Estado colombiano, la confrontación armada luego de la configuración de guerrillas de carácter marxista, la confrontación armada en los 80, en donde el Estado ya está más vinculado con el narcotráfico, pero tampoco es igual el conflicto armado cuando en los 90, entre el 95 y el 96 surgen las Autodefensas Unidas de Colombia, pero tampoco es igual al conflicto armado de hoy. Es decir, hay unas dinámicas que en términos de lo histórico nos permiten ubicar que en efecto en Colombia hay conflictos armados con con claros elementos de la territorialidad. ¿Qué quiere decir eso, la territorialidad? Que las dinámicas propias de la guerra obedecen a la configuración territorial de la ubicación de la insurgencia. Voy a explicarme un poco más. Yo creo que uno de los grandes aportes, uno de los grandes avances en términos de lo sociológico es, creo, empezar a la ruptura con ese discurso centralista de que Colombia es un país de regiones. Colombia no es un país de regiones. Y yo creo que sociológicamente hay amplia literatura para comprender que Colombia es un país de territorios, no de regiones, porque ese discurso se edificó desde el centralismo político y eso permitió entonces generar un centro de poder, mientras que el territorio no se entiende desde las lógicas como lo planteaba el elemento de región, que es que se configura a partir del territorio físico, es decir, hay un territorio de donde se mide, aquí arranca una región y aquí termina otra. La lógica de la territorialidad nos permite comprender justamente al territorio en su dimensión socioantropológica, y eso es absolutamente distinto. Es decir, el territorio como un ente de vida, como un ente que se construye a partir del entramado cultural, donde están los valores, donde está el sistema moral, el sistema estético, eso permite construir un territorio, un territorio. Bien, teniendo en cuenta esto, justamente dadas las lógicas de los territorios, la guerra en Colombia, el conflicto armado se fue territorializando y respondía a las dinámicas propias del territorio donde estaba ubicado. Por ejemplo, no es lo mismo la guerra, la confrontación armada al centro del país, al sur del país con respecto al norte. Un ejemplo muy claro, aquí para territorializarlo más. Dadas las condiciones políticas, dadas las condiciones geográficas, en el departamento del Atlántico el conflicto armado fue un conflicto tardío y un conflicto de baja intensidad. Aquí no encontramos campamentos guerrilleros, aquí hay 2 o 3 experiencias de campamentos guerrilleros, el EPL hizo presencia en algunos barrios, pero uno no encuentra confrontaciones armadas, sino 2 o 3, pero cuando te vas más al sur, cuando te vas a Caquetá, cuando te vas al occidente, ya te encuentras
con que el conflicto armado tiene otras dinámicas, está el narcotráfico, es decir, pero también aquí mismo cuando atraviesas un poco más el territorio y te vas a los Montes de María, ya encuentras la configuración de una guerra con características distintas. Entonces eso para, digamos, tener en cuenta que no hay un conflicto uniforme, hay un conflicto territorializado y eso permite explicar por qué el Acuerdo de La Habana, ya con esto termino, por qué el Acuerdo de La Habana, o bueno, u otros le llaman el Acuerdo del Teatro Colón, recuerda que hubo dos firmas, uno se firmó en Cartagena y el otro en Bogotá por la renegociación, por qué el Acuerdo de La Habana tiene como fundamento, bueno, varios enfoques, un enfoque de género, pero en este caso me refiero al enfoque territorial. Y estos enfoques territorial permite comprender justamente por qué es un acuerdo tan extenso. De hecho, uno de los acuerdos de paz más extensos, cuando uno mira el texto, yo por ahí lo tengo, ese acuerdo tiene aproximadamente 400 páginas. Cuando miras el acuerdo con el EPL, tenía 8 páginas. Cuando miras el acuerdo con el M-19, tenía 12 páginas. ¿De acuerdo? Entonces resulta que la guerra en Colombia, el conflicto armado se iba complejizando cada vez más y esto permitió que a diferencia de las otras negociaciones, a diferencia de la negociación con las AUC, con el EPL, la sociedad civil organizada también participara de lo que se iba a acordar. Y de esto hay amplia evidencia como en el punto 5, por ejemplo, la sociedad civil y entre otras, las víctimas del conflicto armado también pudieron participar de la construcción del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La construcción de cultura de paz también pasa por empezar a entender, digamos, las sociedades de las lógicas de los derechos humanos. Yo creo que aquí uno de los grandes agredidos, los grandes perdedores fue justamente los derechos humanos en Colombia. Y creo que la construcción de cultura de paz, hay varios intentos, entre ellas las propuestas y las apuestas por cátedras de paz. Recordemos que el decreto 1038 regula la obligatoriedad de las cátedras de paz en las aulas, tanto de educación básica como de educación superior, se plantean como un intento, como un mecanismo pedagógico para construir cultura de paz y uno de los fundamentos de ello es justamente los derechos humanos. Jair. Dale, Alejo. Ahorita por alguna dificultad técnica se congeló mi pantalla, pero quería comentarte un par de preguntas que nos dejan por acá por el interno. Uno, si puedes hacer referencia al concepto de paz imperfecta y de qué manera va de la mano con ese concepto del triángulo de la violencia de Galtung, por ejemplo, que apela a la violencia directa, la violencia cultural, la violencia estructural. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte cuáles serían esos escenarios contemporáneos para la construcción de paz. En este momento, por supuesto, vemos a la gente en Colombia con una conciencia mucho más despierta que lo que hemos notado en los últimos años y se ha manifestado, se ha evidenciado en las manifestaciones o en el paro de las últimas semanas. Pero además de esto, ¿cuáles serían esos escenarios propicios para la construcción de paz? Gracias por la pregunta. Yo creo que pues hay que tener en cuenta las nociones de paz desde el punto de vista de lo positivo y de lo negativo, es decir, no en una concepción maniquea de lo bueno y lo malo. La construcción de paz debería estar lejos del maniqueísmo y de la moralina muy propia de las construcciones religiosas que muchas veces intentan esquematizar la bondad y la maldad en el plano de la moralidad. Yo creo que aquí lo interesante frente a las concepciones de paz perfectas o imperfectas están relacionadas con la positividad o la negatividad. Una paz negativa en el caso de Colombia, bueno, digamos, para aterrizarlo en el marco de la terminación del conflicto con uno de los actores armados, recordemos que hay conflictos armados activos, estar justamente relacionado con no cumplir lo pactado, es decir, con la perfidia. Y en este caso, en el caso de Colombia, para entender la paz como un pacto entre desiguales, como como un pacto político que permitió abrir el camino. Y aquí hay algo interesante que creo que hay que comprender, y es que todos los procesos de paz, bueno, no todos, casi todos, menos el de la Hausa, y ahora explico por qué, casi todos los procesos de paz lo que hicieron fue abrir las puertas de la institucionalidad a esas organizaciones que estaban en la clandestinidad y llamarlos al Estado para que desde
desde la vida civil hagan política, y eso permite explicar por qué se aplican leyes de amnistía, o bueno, digamos, entendida la amnistía como la figura jurídica sobre la cual se entienden, y fíjense esta palabra interesante, sobre la cual se fundamenta el perdón, ¿de acuerdo? Pero no he entendido el perdón en su acepción judeocristiana, sino como digamos, como una transición de cara a la reconciliación, donde el insurgente, donde aquella persona que se había levantado en armas, se abre un proceso jurídico y este es amnistiado o indultado. ¿De acuerdo? Esas son las categorías jurídicas para darle sentido a lo que desde el pensamiento judeo-cristiano se entiende como el perdón. Es decir, un pacto político que abrió el camino o que intenta abrir el camino a la reconciliación. Y aquí hay algo interesante y me voy a detener un poco más. Esta figura jurídica abre espacio a que ese sujeto que estuvo en la clandestinidad entre la institucionalidad, pero entra como un sujeto pleno de derechos. Y esto es interesante. Esto es interesante porque eso permite explicar por qué ese sujeto o esa sujeta plena de derechos no pierde, por ejemplo, a pesar de haber pasado por un proceso jurídico, no pierde sus derechos desde el punto de vista de lo político. ¿De acuerdo? Porque recordemos que al insurgente se le da el tratamiento de rebelde. Voy a profundizar un poquito más porque esto permite explicar esto de la paz perfecta y la paz imperfecta, pero a la luz del conflicto armado. ¿De acuerdo? En Colombia hay tipificado 3 delitos políticos. En su orden de gravedad, en términos de lo jurídico, rebelión, sedición y asonada. Estas 3 figuras, estos justamente por ser delitos políticos, pueden ser amnistiados o indultados por las entidades de la democracia representativa, en este caso el Ejecutivo o el Legislativo. Y esto permite explicar por qué algunos excombatientes de las organizaciones insurgentes no perdieron el derecho a ser elegidos. ¿De acuerdo? Caso distinto al proceso de paz con las autodefensas. Es absolutamente distinto porque no se parte del entendimiento de las autodefensas, aunque el gobierno de Álvaro Uribe quiso tratarlos no de sediciosos. Sí, perdón, quiso dar el tratamiento político de sediciosos, pero por fortuna hubo una sentencia liderada por el maestro Carlos Gaviria donde no, digamos, quedó claro que en términos de lo jurídico era inviable darle el tratamiento político a las AUC, y esto explica por qué estos sujetos luego no pueden hacer parte de una campaña electoral como, es decir, perdieron algunos derechos. Entonces, en este caso, la paz imperfecta, entendida desde el conflicto armado, se entiende primero desde la perfidia, un Estado que no garantiza a los excombatientes o a las personas que participaron de estos procesos, no les garantiza la reincorporación plena, no les garantiza los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, y hoy vemos el alto número de excombatientes, más de 12 excombatientes de las antiguas FARC-EP han sido asesinados, y en algunos casos de manera clara ha estado vinculado el Estado colombiano, como por ejemplo fue el caso de Dimar Torres, donde un miembro del Ejército Nacional lo asesinó. Entonces, digamos un poco para aterrizar la categoría de paz en el marco del conflicto y de la solución política al conflicto, porque no quiero, digamos, irme al campo de lo etéreo, porque entonces nos tocaría también, digamos, remontarnos hasta Kant con la paz perpetua, que ya, eso implicaría otro debate desde lo filosófico, que creo no es el espacio. Yair. Dale, Alejo, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que nos dejan por acá sería ¿qué factores están involucrados cuando se habla de paz? Nuevamente enfatizan en esos escenarios contemporáneos para la construcción de paz. Y Alejo, no sé qué nos quieras comentar ya específicamente sobre la situación eh, ahorita en Colombia, teniendo en cuenta, por ejemplo, la protección social está presente en la Constitución, en el artículo 37, sin embargo, está penalizándose, judicializándose y incriminándose de alguna manera o mostrándose como delincuentes a las personas que se manifiestan en el país. No sé qué quieras comentarnos al respecto. Bueno, vale, vamos entonces digamos, a irnos por esa vía.
Eh, yo creo que cuando empezamos a hablar de conflicto armado, yo tengo una hipótesis general y es que la guerra en Colombia y las lógicas de la guerra en Colombia permitieron también la configuración de una violencia estructural, y no solamente hablo de violencia desde el Estado, sino que se construyeron patrones que permiten explicar la sistematicidad al interior del conflicto armado por parte de los actores armados, tanto del paramilitarismo como de las insurgencias, como de la fuerza pública. Edificaron patrones de violencia que permitieron configurar lo que se entiende hoy por conflicto armado, y esos patrones de violencia, no me voy a detener porque es bastante extenso, hay muchísimos patrones de violencia detectados por el Centro Nacional de Memoria Histórica o por la Comisión de la Verdad. Entre ellos, por ejemplo, un patrón de violencia fue la violencia sexual como un mecanismo de dominación del territorio. Esto pasaba, por supuesto, por la dominación de la corporalidad, la dominación del cuerpo, y a su vez eso, digamos, se convirtió en un instrumento político. La violencia sexual en muchos casos permitió que el actor armado afianzara su poder a partir del terror y el miedo sobre la dominación del cuerpo humano. Eh, ya cuando nos vamos, hago punto final allí, y un poco para responder lo de ahorita, lo que me planteaban sobre la violencia estructural en Colombia, y eso responde, digamos, de la manera más amplia, porque esta violencia estructural, cuando hablamos de ella, hay patrones de lo cultural, hay patrones en lo económico. Por ejemplo, aquí, ya por último, para darle un poco respuesta a esto de la violencia estructural, aquí no solamente existió la parapolítica, sino que también existió la paraeconomía. ¿De acuerdo? Es decir, los actores armados desde la clandestinidad y con la violencia configuraron una cantidad digamos, de entes violentos que permitieron estructurar la violencia como un ejercicio de potenciación del poder político de ese actor armado. Y ya por último, yo siempre digo así porque me voy, digamos, voy maquinando ideas. Ya por último, otro de los factores que permite explicar esa violencia estructural es que el ejercicio del poder por parte de los actores armados estuvo sustentado fundamentalmente a partir de la violencia armada. Recordemos que hay distintas formas de violencia, una de ellas es la violencia armada. Y estos patrones de violencia se digamos, se enquistaron al interior de los territorios, permitiendo así una estructuración ya tipificada por parte de los actores armados. Bueno, ahí hago un punto y digamos, voy con el tema del paro. Yo creo que es interesante mencionar lo siguiente para comprender el paro, el conflicto armado y lo que se deriva de ello. Y es que de una u otra manera el quehacer y las lógicas imbricadas, intrínsecas del conflicto armado, configuraron o determinaron el panorama político de nuestra vida republicana, por lo menos en los últimos 30 o 40 años. Bajo este entendido, el conflicto armado permitió distintas formas, digamos, de manifestación del ejercicio de lo político. Fenómenos como el de Álvaro Uribe, como el de Santos, como el de distintos políticos, incluso el mismo Petro, no hubiesen sido posibles sin las lógicas del conflicto armado. Y de una u otra manera, eh, eh, gran parte incluso de la política pública, ojo, esta hipótesis es mucho más compleja, ha estado determinada por las lógicas del conflicto armado. Por ejemplo, el sistema educativo. Yo creo que una de las razones por las cuales se emitió la cátedra de historia estuvo vinculada con el conflicto armado, y ahí vemos hace un par de años a algunos militares oponiéndose a la cátedra de historia en Colombia. Porque cuando uno empieza a estudiar historia, empieza a encontrarse con las dinámicas propias del conflicto armado. ¿Por qué planteo esto? Porque de una u otra manera, bajo el entendido de que el conflicto armado determinó desde el punto de vista nacional muchos factores sociopolíticos, la protesta social también de manera maniquea fue, digamos, vinculada con las lógicas del conflicto armado en Colombia. Y esto permitió entonces que incluso muchas personas se abstuvieran de manifestarse, lo voy a decir de la manera más coloquial posible, para que no lo señalaran de guerrilleros. Porque entonces, digamos, hubo una narrativa mediática, hubo una narrativa estatal donde la protesta social era sinónimo de guerrilla, y usaban la siguiente categoría: es que esa protesta está infiltrada por guerrilleros. Entonces yo creo que eso de una u otra manera amainó la movilización en Colombia,
Esto de una u otra manera golpeó a los movimientos sociales, pero al mismo tiempo una de las razones y excusas que usaban los aparatos armados de la extrema derecha para asesinar a los líderes sociales era vincularlos con las organizaciones insurgentes. Entonces yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta para decir, porque es que no es que Colombia, como muchos decían, era un país tonto y adormecido, no, es que históricamente hay un pueblo que ha estado sometido a la violencia estatal, pero también a la violencia insurgente, porque hay que decirlo, han torpedeado muchos procesos sociopolíticos, incluso echaron atrás muchos procesos sociales, porque donde llegaba la insurgencia se armaban tremendos líos. Algunas personas decían, bueno, pero es que hacen parte del movimiento social, y otros decían, no, es que aquí no le apostamos a eso. Claro que sí hay que entenderlo en perspectiva histórica. No es lo mismo las organizaciones sociales, por ejemplo, a ver, lo digo porque no es lo mismo el paro de 1977, el paro del 2019 y el paro del 2021. Son paros que tienen connotaciones histórico-políticas distintas. Son paros que, si bien tienen reivindicaciones sociales, el contexto que los rodea es distinto. Por ejemplo, en el 77 sí había un sector que le apostaba, por ejemplo, a la combinación de todas las formas de lucha. Claro, es que hace poco estaba muy fresca la experiencia de la Revolución Cubana, estaba viva la Unión Soviética, había conflictos armados en casi toda América Latina, y entonces era viable o era probable la toma del poder por la vía de las armas. Pero es distinto, por ejemplo, las manifestaciones sociales del paro del 2019 o la del 2021, donde hay un rechazo por la vía armada, y contrario a ello sí hay movilización social, hay momentos de violencia, pero no de lucha armada, que es distinto. Es decir, hoy si bien mediáticamente hay un intento maniqueo de vincular a la protesta con los actores armados, uno no puede decir que aquí está la guerrilla el interior de esta protesta. Hay una protesta ciudadana. Yo tengo la hipótesis de que es una protesta desde lo nacional acéfala, con líderes territoriales que, bueno, eso merece otra explicación. Pero yo creo que aquí lo importante, y hace un rato lo mencionaba, eh, es que luego de la terminación de la guerra, y aquí tomo la tesis del maestro Sergio de Zuviría, se abre paso un tránsito, lo que en algún momento se intentó llamar posconflicto. Cada vez se usa menos la categoría del posconflicto. Algunos hablaron de la posguerra, otros hablaron del posacuerdo. Eh, cada vez menos se habla del posconflicto, y cada vez con más insistencia en la academia y sectores de la sociedad civil hablan un poco más del posacuerdo, porque hablar de posconflicto en medio del conflicto y de la reconfiguración, porque ahí lo que hay es un reciclaje del conflicto armado con distintas expresiones, sobre todo en lo territorial. Yo lo que creería es que a partir de la terminación de la guerra, se abre un nuevo estadio, un nuevo momento sociopolítico, en donde justamente la política toma ese carácter de lo conflictivo. Ojo, y aquí quisiera hacer una diferenciación bien interesante que hace la maestra Chantal Mouffe entre la política y entre lo político. Y es que Chantal Mouffe con mucha rigurosidad demuestra que es que el ejercicio de la política en algún momento pareciera que hace referencia a lo administrativo, a lo público administrativo, y eso entonces, por supuesto, a partir de las lógicas de la Constitución, pareciera que la política es puro consenso. Pero Chantal Mouffe da un paso y plantea, no es que no la política, sino lo político es justamente la posibilidad del disenso, es justamente la posibilidad del conflicto, y que a pesar del conflicto y dentro del conflicto se pueda construir democracia. Y esto no es una tesis exclusiva de Chantal Mouffe. El maestro Estanislao Zuleta ya lo planteaba con rigurosidad en 1985. Solo un pueblo preparado para el conflicto es un pueblo maduro para la paz. Solo un pueblo que pueda vivir en el conflicto y no a pesar de él, sino creativa e inteligentemente dentro de él, es un pueblo preparado para la paz. Es decir, esta idea de entender al conflicto al interior de las sociedades en el ámbito de lo político no es de Chantal Mouffe, sino que, digamos, ella lo desarrolla con mucha rigurosidad. ¿Por qué lo planteo? Porque el paro es justamente la potenciación de los conflictos que habían estado al interior de la sociedad colombiana, pero que estuvieron frenados de una u otra manera por las barbaries del conflicto armado. Y bueno, yo creo que no es necesario hablar de las barbaries. Aquí estamos hablando de centenares de masacres, empalamientos, torturas de las más espantosas. Solamente para darles un dato,
en el marco del conflicto armado, por ejemplo, solo tomando los últimos 50 años, hay mucho más, digamos, es el país que ha muerto, perdón, que ha colocado más muertos en el marco de su sistema sociopolítico, que aquí se supone que es una democracia fundamentada en el presidencialismo, pero por ejemplo, ni las dos dictaduras más feroces de América Latina, la de Stroessner, la de Videla o incluso podemos sumar otra, la de Pinochet, tienen tantos muertos como el sistema democrático colombiano. Dale, Alejo, gracias por esa explicación. Para ir cerrando, porque nuestro invitado ahorita debe hacer un pequeño break y porque tiene otro espacio donde va a dar otra conferencia, nos gustaría consultarte, Alejo. Hay algunas posturas de la antropología y de la filosofía que suelen hacer comparaciones entre los ciclos de vida humano, la forma como evoluciona, por ejemplo, una persona y la forma como evolucionan las sociedades también. Y entonces se suele decir, por ejemplo, que eh, la consecución de derechos por vía de la violencia es parte de un estadio de la humanidad que es más bien como de la infancia o de la adolescencia de la humanidad, como de hacer un berrinche para, para conseguir un derecho. Entonces, en el marco de este paralelo entre la infancia, el desarrollo, ciclo de vida y humanidad, ¿qué consideras tú? ¿Será que realmente, como también hay, por ejemplo, otras posturas que fundamentadas en la historia dicen que todos los procesos para consecución de derechos han estado marcados por un conflicto que incluso ha estado mediado de la violencia? Entonces me gustaría preguntarte como que, ¿qué consideras? ¿Será que sí, para conseguir derechos necesitamos de la violencia? ¿Será que estamos en un estadio de la humanidad de infancia o adolescencia? ¿Será que posteriormente seremos capaces de reivindicar y vindicar derechos a través del diálogo sin que medie los procesos violentos? Es una pregunta pringamosera. Es una pregunta difícil. Yo creo que aún más que la paz, aún más que la paz, la violencia es un concepto, no voy a, pues, a caer en el clásico, es que es polifónico, no. Es un concepto absolutamente ideologizado. Marx, Engels, las teorías evolutivas en sus distintas ramas han acudido a la violencia, sobre todo cuando se trata de explicar la configuración de sistemas sociopolíticos y de sistemas económicos. Marx, por ejemplo, perdón, Engels, muy, digamos, de la mano con las teorías que tenía más cercanas, con las teorías del darwinismo, por ejemplo, escribe dos obras que nos permite encontrar el vínculo entre violencia y desarrollo humano, sobre todo desde el ámbito de la economía política, eso para hacer una claridad. Uno es el papel de la violencia en la historia, así se llama, un famoso texto de Marx, perdón, de Engels. Hay una diferencia grande y larga, rotunda entre Marx y Engels, y aquí lanzo esta hipótesis: a lo sumo el siglo XX y los partidos eran más engelsianos leninistas que marxistas leninistas, pero no me voy a detener allí. Y hay otro texto que es el papel del trabajo y la transformación de mono en hombre. Estos dos textos de Engels, y lo planteo porque, bueno, porque tienen una concepción ideologizada de la violencia, pero no solamente el socialismo y las vertientes comunistas tenían una versión ideologizada de la violencia, sino también el pensamiento liberal. Recordemos que Marx en sus inicios pues pertenecía a una izquierda muy liberal. Y estas vertientes del pensamiento clásico liberal, por ejemplo, fundamentaron desde la filosofía política a los jacobinos en el marco de la Revolución Francesa y de los procesos de las revoluciones burguesas del siglo XVI y el siglo XVIII, y alcanzaron a estirarse hasta el siglo XIX. ¿Por qué lo planteo? Porque encontraron justamente un vínculo entre violencia y política. Y ahí encontramos metáforas desde el marxismo, e incluso en algún momento Hegel también, claro, que desde una concepción ya no material, sino muy desde el idealismo clásico alemán contra el que Marx tanto intentó combatir. Y por ejemplo, uno encuentra metáforas de Marx: la burguesía prefiere perder el anillo, perdón, la burguesía prefiere perder el dedo antes de soltar el anillo, o una de las más famosas metáforas de Marx encontradas en a veces la memoria me falla cuando hablo de Marx y este tema de la violencia.
En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la violencia es la partera de la sociedad y esta va a traer y es partera, va a traer una nueva sociedad al mundo. Bueno, son metáforas que intentó explicar eh, eh, Marx para mostrar que justamente las contradicciones y las rupturas sociales, los momentos disruptivos, es decir, las revoluciones, tenían que darse de manera violenta bajo la premisa que no solamente es marxista, sino también del liberalismo, que el Estado y la economía son violencia pura. Hay muchas metáforas de Marx, por ejemplo, hay una muy conocida, bueno, es que estoy intentando un poco apelar a filósofos, entiendo que podemos tener aquí un público muy formado en el campo de la filosofía, el famoso capítulo 24 del tomo 1 del Capital, donde él para explicar justamente la emergencia del capital como modo de relación social, plantea que el capital llegó chorreando lodo y sangre al mundo. De una manera metafórica, explicar cómo el proceso de colonización y conquista de las Américas fue el factor que va a determinar la emergencia del capital, ojo, no del capitalismo, sino del capital como relación social, y que luego en el capítulo 25 del tomo 1 del Capital él lo va a aclarar qué es eso del capital como relación social. Quería, digamos, un poco plantear eso para, digamos, no caer en una mirada maniquea, es que la violencia tiene una carga profundamente ideológica. Incluso si ya te empiezas a mirar el papel de la violencia en la historia, y eso lo intenta explicar Engels en ese texto, el cristianismo como fundamento de las violencias, por ejemplo, de las violencias políticas, porque yo creo que también habría que aclarar que, digamos, desde lo ontológico es inviable encasillar una sola forma de violencia, sobre todo cuando estamos hablando del ejercicio de la historia y del poder. La violencia tiene distintas manifestaciones al interior de la sociedad y de las sociedades humanas, y que justamente esto nos permite, digamos, diferenciar los tipos de violencia. Claro, bajo la hipótesis fundamental que estas formas de violencia siempre están absolutamente ideologizadas. No sé si logré dar respuesta a esta pregunta tan pringamosera, si es que los cambios, porque es que traté de no decirte si sí o si no, la violencia trae, es decir, va a ser la partera de la sociedad. Pero ciertamente cuando uno ya, digamos, empieza a mirar con detalle las grandes transformaciones, los grandes hitos históricos que permitieron la emergencia de derechos, justamente estuvieron mediadas por ejercicios violentos. La revolución francesa es un claro ejemplo de ello, pero no fue una violencia, digamos, el jacobinismo como apuesta organizativa violenta, ahí, digamos, tiene sus resultados en términos, a partir de la Revolución Francesa surge las primeras asambleas, las primeras constituciones, las primeras formas de repúblicas modernas, digamos, se hace una apuesta por abolir el Estado medieval monárquico, y se abre un estadio a otro momento distinto, empiezan a surgir las primeras formas de democracia burguesa. Yo creo que sí, en efecto, uno empieza a encontrarse a la violencia como un factor que va a desencadenar transformaciones sociopolíticas. Vale, Alejo, mil gracias entonces por esta excelente conferencia que nos has ofrecido al público de Café Filo en esta noche, donde hemos estado dialogando sobre conflictos armados, cultura para la paz, aterrizado en esta situación que está viviendo el país, Colombia, en este primer semestre del año 2021. Para nuestro público, quien nos acompañó esta noche fue el doctor Alejandro Blanco. Para quienes no se pudieron conectar esta noche, pues la conferencia está quedando grabada y la vamos a encontrar en nuestro canal en YouTube. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Café Filó Barranquilla. Alejo, mil gracias. Yo creo que se nota la pedagogía, el ejercicio de la docencia, porque fuiste bastante claro con todas las categorías. Entonces, muchas gracias por haberle abierto este espacio al público de Café Filó. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a quienes se han mantenido hasta este momento, y bueno, ojalá puedan, digamos, esto reproducirse más, y si ustedes consideran, pues pueden contar conmigo para próximos espacios. Un abrazo para todos, para todas, ahí estamos
en contacto. Cualquier cosa, Alejandro Blanco Zúñiga, así nos encontramos en Facebook y ahí yo digo las mismas pendejadas que dije por acá. Un abrazo. Alejandro Blanco Zúñiga nos Zúñiga. acompañó esta noche. Gracias, Alejo. Gracias a todo el público de Café Filó. Que tengan una feliz noche. Un abrazo.